La mayoría de Escatología. las personas, cuando se habla de escatología, hacen referencia no a que es el estudio de los acontecimientos finales del futuro. Pero esta definición quedaría corta por muchas razones. Cuando usted analiza a profundidad, existe la escatología profética, la escatología exegética, la escatología rabínica, la escatología histórica, la escatología, y Jesús y los apóstoles vivieron en tiempos escatológicos. Es importante que usted entienda esto, porque cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a que estamos en los tiempos finales, si usted no tiene la mentalidad judía de lo que estaba pensando el apóstol Pablo, si usted no tiene en la mente lo que estaba pensando el apóstol Pablo en ese tiempo, él tuvo todas sus razones cuando dijo que estaba en los últimos tiempos. También Jesús, porque para los hebreos los últimos tiempos es la era mesiánica, es esta era. Estamos viviendo la era mesiánica. Recuerden, 2000 años sin Torah escrita, 2000 años con Torah escrita y los últimos 2000 años que son estos con el Mashiach. Esta es la última generación. O sea, no va a venir una nueva generación. Entonces, conociendo esto, aquí podemos entender lo que quiso dejar dicho, decir el apóstol Pablo. La escatología se refiere al estudio de las doctrinas o enseñanzas sobre los últimos tiempos y de las últimas cosas. Proviene de dos palabras griegas. La escatología proviene de dos palabras griegas. La primera es escatos, quiere decir lo último. Logía, que se traduce como logos, ciencia, estudio, tratados. Quiere decir también palabra, verbo, discurso o estudio, entre otros significados. Permítame decirles que la escatología es sumamente amplia. Hay unas 8 ramas de la escatología. Por ende, solo nos vamos a circunscribir a la escatología profética en este instituto. La escatología profética, la cual abarca una serie de temas. Probablemente toquemos un poquitito acerca de la escatología rabínica, porque los rabinos ven la escatología totalmente diferente a como la ven los occidentales. Los rabinos hablan de la escatología en forma circular. Los occidentales hablan de la escatología en forma lineal. Cuando hablo de escatología en forma circular, estoy haciendo referencia que para los hebreos, ellos lo que quieren es volver a ser lo que ellos fueron. Repito, para los hebreos, ellos quieren volver a ser lo que ellos fueron. Usted me pregunta, ¿cómo que ellos quieren volver a ser lo que ellos fueron? Por eso el proverbista Salomón está haciendo referencia y dice, nada nuevo hay debajo del sol. ¿Por qué? Porque él entiende que lo que Dios va a hacer en un futuro, entendía, es la restauración de todas las cosas. Volver la humanidad caída al nivel que estaba Adán, al nivel o a la dimensión de Adán. A eso es que esa es la mentalidad de este señor, de Salomón. No solamente de Salomón, sino la mentalidad de Daniel, la mentalidad de todos los profetas. Entonces, la escatología occidental es lineal. Por eso usted, en ocasiones, hay muchos temas que usted no le ve ni principio ni fin en, en la escatología occidental.
Entonces, la escatología se refiere al estudio de las doctrinas y enseñanzas de los últimos tiempos. Tiempos. Aquí la palabra importante, aparte de escatología, es la palabra tiempo. Tiempos. Y no solamente la palabra tiempos, sino que hay otra palabra que debemos agregar aquí, que es la palabra señales. Cuando se habla de tiempo en la mentalidad hebrea, la mayoría de las personas, occidentales, se van o se inclinan por la palabra cronos, a la palabra keros, que muchas personas al momento de hablar de keros dicen kairos, pero realmente la pronunciación correcta sería keros, keros. Bien, entonces aquí nosotros cuando hablamos de tiempo tendríamos que hacer referencia a diversas palabras hebreas. Y una de ellas es la palabra moed. Moed, que significa cita, también significa tiempo señalado, también significa lugar específico. Es una de las palabras que se traduce en el contexto hebreo como tiempo. Moed. Y en plural, moedim. Por eso es que para los hebreos, los eventos escatológicos tenían que venir bajo una línea profética sin escala o totalmente completa de la siguiente manera. Lo primero es la venida de Mashiach en su nacimiento. Por eso Mashiach tenía que nacer no en Navidad, como muchas religiones han estipulado, que nació en diciembre. No. Mashiach tuvo que nacer obligatoriamente entre septiembre y octubre. Y cuando hablamos de septiembre-octubre, hay pistas que te dan que Mashiach tuvo que nacer entre 9 al 16 de septiembre. Y en ocasiones podríamos decir que octubre, conforme a los cambios que se han estipulado. Con eso no estoy diciendo que nació en esa fecha. Pudo haber nacido. Ahora, ¿por qué entre septiembre y octubre? Porque el mes hebreo cae en medio de 2 meses. 2 meses. ¿Por qué? Por los cambios que hizo el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un desastre porque él podía cambiar las fechas. Recuerden que el libro de Daniel hace referencia a que el Imperio Romano, o que se iba a levantar una bestia que iba a cambiar los tiempos. Y esto fue lo que sucedió. Sucedió con este señor que estuvo en el período intertestamentario, a Antíoco Epífanes, y surgió también con Constantino, siglo IV después de Cristo. Pero antes de Constantino también hubieron ciertas modificaciones y ciertos cambios que hay que conocer para estar alineado a la visión profética. Entonces, hay varias palabras que se traducen del hebreo como tiempo. Una de ellas es moed, de donde viene la palabra moedim, que señala los tiempos en cuanto iba a nacer el Mashiach, y no solamente cuando iba a nacer el Mashiach, sino también cuando iba a morir el Mashiach, o iba a morir Cristo, y también cuando iba a venir el Espíritu Santo. Perfecto. Y no solamente eso, sino cuando se iba a presentar el juicio
conforme a las fiestas que se celebraban y sobre todo antes del juicio, la manifestación de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, que es un tema que ha sido muy discutido y no solamente muy discutido, sino que en los últimos tiempos es un tema que ha sido muy mal interpretado porque se ha distorsionado mucho este tema. Y es importante que ustedes en estos tiempos estén bien claros y bien alimentados, porque mientras más pasa el tiempo, más puntos se distorsionan de las escrituras. Entonces tenemos que tener puntos céntricos bien claros. Entonces la escatología se refiere, ya eso lo definimos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Dios mío. Perfecto. Acá, la escatología abarca toda una serie de temas relacionados a la consumación de la historia y la conclusión de la obra divina en el mundo. El tema que vamos a tratar, o los temas que vamos a tratar, solamente nos vamos a limitar a la escatología profética, que hace referencia a diversos puntos, tales como la muerte y la vida después de la muerte. Realmente para un hebreo no existe la vida después de la muerte, sino existe la vida después de la vida. La vida después de la vida. Y usted me va a decir, ¿cómo la vida después de la vida? Lo que pasa es que para un judío, el ser humano fue creado para vivir en dos mundos. Primero, para vivir en este mundo, por eso su alma fue colocada en este cuerpo, y luego para vivir en el mundo venidero. Por eso la Biblia, cuando habla de y sopló Dios en Adán aliento de vida, no dice aliento de vida en singular, dice alientos de vidas, o aliento de vidas, perdón, aliento de vidas. O sea, sopló en Adán aliento de vidas. Si usted analiza y usted conoce el lenguaje un poco, usted va a observar que la palabra vida y Haim aparece en plural, dando a entender que el ser humano fue creado para vivir en dos dimensiones. En la dimensión física, y luego en la dimensión espiritual. Y es ahí donde habita, o donde podemos hablar de las dos partes que están en el hombre, que hemos mencionado bastante, que es la nefesh, que es el alma que se relaciona con la materia, y la neshama, que es el alma que se relaciona con lo espiritual. Entonces, este tema que vamos a tratar hoy, escatología profética, habla de la muerte, habla de lo que pasará después de la muerte. Infierno, en ocasiones, el juicio final, pero antes del juicio final, recuerden que deben suceder una serie de detalles, como cuáles: el arrebatamiento, un punto sumamente importante, que se ha negado en los últimos tiempos, pero es un tema bíblico. Es un tema bíblico. O sea, el arrebatamiento es algo irrefutable. Eso usted no lo puede discutir. En el Antiguo Testamento hay evidencias de más de el arrebatamiento. En pista, en sombras, en alusión, o lo que nosotros conocemos en el contexto hebreo como remesh. Bueno, la segunda venida de Cristo, en este caso la parusía, que no es lo mismo que el arrebatamiento, son dos cosas diferentes, conforme a la escatología, y el final de los tiempos. Entonces, estos puntos tienen que quedar bien claros. Aquí tenemos, hoy cubriremos los siguientes temas como parte de nuestra exposición sobre la escatología cristiana. Aspectos bíblicos de la escatología.
aspectos bíblicos de la escatología, aspectos teológicos y aspectos pastorales. Esos son los temas que vamos a cubrir hoy. Entonces vamos primero con la escatología bíblica. Los orígenes de la escatología. Cuando analizamos los orígenes de la escatología, se encuentran en la Biblia hebrea. Cuando hablamos de la Biblia hebrea, es sumamente importante esto, porque hay mucha escritura o muchos temas que hablan de los tiempos finales. Para un hebreo, hay la escatología y la profecía tienen que ver con dos eventos, aunque relacionados, pero diferentes. No es lo mismo un escrito apocalíptico que un escrito profético. Ojo con esto, no es lo mismo un escrito apocalíptico que un escrito profético. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia, usted se va a dar cuenta que el escrito profético te habla te habla de temas totalmente específicos, pero los temas apocalípticos te habla de temas ya un poquitito más generales. Ahora, si nosotros analizamos acá, y espero que ustedes se concentren, porque la mayoría de las personas confunden los temas escatológicos con los temas proféticos. Y quiero escuchar a ver si estamos entendiendo ahora, quiero escuchar sus opiniones o si quieren algún aclarando o si estamos entendiendo hasta ahora. Vamos a ver, quiero escuchar sus comentarios. Juana Rodríguez. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, buenas noches para allá. Yo quería preguntar, teacher, usted dice que somos la última generación. Me gustaría que me explicara acerca de eso. Excelente, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Santo. Excelente. Sí. Si hay alguna otra pregunta para tomarla y hablar de ello, aparte de esto, si hay un comentario acerca de lo que hemos explicado hasta ahora. Amén. Dios bendiga a todos. Está por ahí mi distinguido Omar. Perfecto. Sí, amén, ministro. Conforme a lo que es lo que yo puedo entender con respecto a la escatología bíblica o vamos a decir una profecía apocalíptica, por decirlo así, y las profecías, ¿verdad? En sí, cuando un profeta hablaba a un pueblo, casi siempre los profetas se referían a casos específicos de las condiciones que vivía el pueblo en un momento dado. Y claro, no faltaba una profecía futurista y en la mayoría de los casos al futuro próximo. Más que cuando hablamos de una escatología apocalíptica, ya se refiere específicamente a tiempos del fin. Creo que sería la diferencia. Si no me equivoco. Exactamente. Y también el tema o la literatura apocalíptica no solamente te hablaba del tiempo del fin, sino más bien te daba una esperanza de restauración. Amén, amén, sobre todo. Exactamente. O sea, ahí venía una profecía, pero juntamente dentro de la profecía era como una visión totalmente clara del futuro, de lo que iba a pasar y con todo y sus acontecimientos, entiéndase, de reparación. Amén. Perfecto. Porque, por ejemplo, la tierra será destruida, pero también aparte de eso,
ahí mismo de inmediato habla de la restauración de cielo nuevo Y tierra nueva. y tierra nueva. Por Amén. eso es que Daniel no es considerado en el contexto hebreo como un profeta, sino más bien como un vidente, un visionario, una persona que tuvo que ver con, sí, ahí está claro, un vidente, un vidente, una persona que tenía una visión totalmente clara, porque recuerde que Daniel ve al Mesías en su nacimiento, ve al Mesías en su venida triunfal también. O sea, él ve al Mesías, él ve el principio del Mesías y el final del Mesías, lo que iba a pasar o lo que iba a acontecer con Cristo. Bien, entonces Amén. por eso más bien él es más que es conocido como más que un profeta, más que un profeta. Bien, entonces, correspondiente a la pregunta de mi distinguida, esta es la última generación. Excelente. Cuando hablamos de la última generación, es una referencia que esta es la generación del Mashiach y no va a venir otra generación. O sea, todo lo que va a pasar va a pasar en esta generación. Y muchas personas hablan de los 2000 años con Mashiach. O sea, no va a venir otra generación nueva. Como por ejemplo, en los tiempos de Adán, la generación que vivía con la ley oral. Bueno, esto pasó hasta Moisés. Con Moisés, la generación que vivió con la Torá escrita. Perfecto. Entonces ahora, con la generación del Mashiach. Esta es la última generación y después de esta generación, entonces nosotros nada más nos toca vivir en el milenio. Claro está, después de una serie de puntos que van a pasar. Para eso tiene que acontecer la serie de acontecimientos finales que están sucediendo en estos últimos tiempos. Después el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, y en ese intervalo del tribunal de Cristo, la tribulación, después de la tribulación o la gran tribulación, entonces el milenio, y al final, conforme a como se ha estipulado, el juicio del gran trono blanco, entonces al final todas las cosas serán restauradas. Entonces, esta es la última generación conocida como la generación del Mashiach. A ver si pudo entender mi distinguida. Oh, sí, gracias, profesor. Ministro, Señor. disculpe, quiero hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, yo analizando, que vemos, por ejemplo, cuando Adán, o sea, Dios establece, ¿verdad? Por decirlo así, el paraíso, donde el hombre iba a vivir sin pecado. Luego que viene la transgresión, entonces ahí cambia la cosa. Después viene, ¿verdad? La destrucción con Noé y ahí pasa ya otra generación. Entonces, seguimos, viene entonces luego la ley mosaica, hay un cambio en la transformación de la conducta de la gente, normas específicas para el hombre. Entonces, luego ya viene Cristo y después que viene Cristo, ya hasta donde vemos todo lo que nos dice la Biblia, todo lo que se explica que lo que viene es el reinado de Cristo. No que va a haber ya una generación humana, sino el reinado de Cristo. Por lo tanto, por eso se puede creer absolutamente, completamente, que esta es la última generación. Sí, esta es la última generación. Si nosotros las analizamos desde la perspectiva bíblica, y en este caso estamos haciendo la referencia a una generación, no, porque una generación va a depender. Cuando usted le pregunta en qué tiempo dura una generación,
usted tiene que decir, depende del tiempo. Usted no puede decir que dura 40 años, no puede decir que dura 70, no puede decir que dura 120 años, no puede decir que dura 80. Va a depender la época. Porque en el tiempo de, por ejemplo, en el tiempo de Noah, una generación duraba 120 años. En el tiempo de Moisés, una generación 40. En el tiempo de David, una generación 70. En el tiempo de Cristo, una generación 40. En ciertas ocasiones, una generación 100 años. O sea, la generación va a depender, por eso es importante conocer usos y costumbres de las tierras bíblicas, trasladarse ya a la época, para poder dar ciertas respuestas. Sí, Algenis, dígame, le escucho. Dios le bendiga. Escuchando la explicación que se ha dado, yo pienso como que entonces las generaciones van muy de la mano con lo que es las dispensaciones y como cada pacto de la dispensación, entonces, porque Sí, podríamos relacionarlo, sí, exactamente, depende del tiempo. se pudiese relacionar, entonces, el tema del tiempo va a depender porque si en cada dispensación hay un pacto y también hay un juicio, podemos decirlo así, en cada dispensación, por ende en cada generación. Entonces, si esta es si hablamos que es la última generación, porque ha habido un pacto, o sea, estamos en la dispensación de la gracia, hay un pacto, pero también hay un juicio. Entonces, ese juicio es el que viene con la segunda venida del Señor, que el Señor viene a reinar, a gobernar, el arrebatamiento. Esos son los acontecimientos que van a desencadenar el juicio para la tierra. Y ya luego de eso, que no habrá más juicio. Por eso que tal vez podemos entender con más claridad por qué hablamos de la última generación, porque la de la gracia prácticamente, donde habrá un juicio que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, a llevarse a su iglesia, y luego viene el encadenamiento de Satanás y sus demonios. O sea, por eso le expreso eso como para relacionarlo con la dispensación, que yo entendería como más claro por esa vía. Amén. Sí, sí, claro, es así, es así. Bien. Aló, Sí, aló, profesor. sí, señora. Yo quería preguntarle, referente a la teología bíblica Sí, y pero profética. ¿cuál es su nombre, señorita? Albanelis, Ah, sí, dígame, Albanelis. Perfecto. sí, donde dice de la abominación desoladora, la gran tribulación, la batalla de la Magedón, y luego habla de la venida primilenial del Mesías de Israel. Así que, como están hablando de la última generación, todo esto abarca esta generación y abarca el juicio del milenio, ¿verdad? Depende. Por eso esos temas están un poquitito más para adelante. Sí, los vamos a tocar. Lo vamos a ir tocando en orden. Blanco, ¿verdad? No, no le escuché. Dígame ahora. Oh, no me escucho. Que dice que después según estuvimos estudiando la catología bíblica, que después de la abominación desoladora y la gran tribulación, la batalla de la Magedón, será la segunda venida premilenial del Mesías, ¿verdad? Entonces, todo esto entra en esta generación rumbo al juicio final. Conforme a la Biblia, el Armagedón será después del milenio. Después O sea, exactamente. la batalla final, sí. Será después. Exacto, después de la batalla final. Después Entonces, del milenio, recuerde que la Biblia dice que después de los 1000 años, Satanás será atado por un poco de tiempo. Exacto. Y engañará a las naciones, y saldrá y engañará a Gog y Magog. En este caso, Gog y Magog tiene que ver con los cuatro puntos cardinales de la tierra. No está haciendo referencia a Gog y Magog aquí en el libro de Ezequiel, eso es otra batalla. La batalla de Gog y Magog en Ezequiel no es una guerra mundial,
Sí. La batalla de Gog y Magog después del milenio de Apocalipsis, ahí sí es una batalla mundial. Es importante entender esto. Bien, si hay alguna otra pregunta, por favor, ahora. Bien, entonces tenemos que tener un orden cronológico de los datos, de cómo vienen sucediendo los datos. Entonces Amén. aquí tenemos, ajá, le escucho. No, está bien, ya usted me responde. Perfecto. Entonces tenemos que entender que la escatología es la parte esencial de la teología bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la escatología viene conectada como con especie de un hilo. ¿Desde dónde? Señores, tenemos que remitirnos al capítulo 2 de Daniel. La estatua que hizo el rey Nabucodonosor, no. El sueño que tuvo Nabucodonosor de los 4 imperios mundiales. Esos 4 imperios son muy significativos dentro de lo que es la escatología. Y luego tenemos que irnos a la columna vertebral de la escatología. ¿Cuál es la columna vertebral de la escatología? Tienes que entender esto. Las 70 semanas de Daniel. Esta es la columna vertebral de la escatología. Pero primero empezaremos acá con el sueño que tuvo Nabucodonosor. El sueño de la estatua con la cabeza de oro. La cabeza de oro representa, ¿qué imperio representa la cabeza de oro? Quiero que levanten la mano y me digan. La mano no, quiero que, vamos a ver, ¿qué imperio representa? El imperio babilónico, teacher. El imperio babilónico. ¿Por qué representa el imperio babilónico? La Biblia es muy concreta. Recuerden que la ciudad de Babilonia era una ciudad rica en oro. Y conforme al contexto escritural histórico, los impuestos era en oro que se pagaban en esa nación. Después de la cabeza de oro tenemos el segundo metal, plata, pecho de plata. Analizamos esto y vamos a observar cómo todo viene degradando. En vez de ir en forma, o sea, en vez de hacia abajo, en vez de ir en forma descendente, viene de forma descendente. Y no solamente viene de forma descendente, sino viene degradando. Esto parece algo extraño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cabeza. Si estamos hablando de allá atrás, del imperio de Babilonia, estamos hablando de allá atrás, entonces se debería haber empezado por los pies. ¿Por qué por los pies? Porque miren a la altura que estamos nosotros. Y miren por dónde se empezó. Se empezó por la cabeza. La cabeza oro. El pecho de plata va degradando. El pecho de plata representa los medos y los persas. Lo mismo que pasaba con Babilonia, pasaba acá con los medos y los persas. El imperio se pagaba en plata. Había plata por un tubo y 7 llaves, como decimos, 7 llaves, como decimos aquí en República Dominicana. Sigue degradando. Luego vamos a ver al imperio, al próximo metal, que es bronce, representando al imperio griego. Pero luego vamos a ver, y el imperio griego es muy significativo, porque recuerden que el imperio babilónico o babilonio no pudo llegar a la magnitud de expansión que llegó el imperio griego. El imperio griego abarcó el mundo entero y hoy todos estamos siendo influenciados por
ese imperio. O fuimos influenciados hasta hoy por ese imperio. Si usted analiza les voy a decir algo. De 100 palabras que ustedes dicen al día, probablemente 20 o 30 sean palabras griegas. La mayoría de veces usted está hablando griego y usted no lo sabe. ¿Quieren que le diga una palabra griega? Que ustedes la utilizan a cada rato. Si me dicen que sí, se la digo. Sí. ¿Quién usa fósforos en sus casas? Todo el mundo. Fósforos es una palabra griega. Fósforo significa portadores de luz. ¿Quiénes se han tirado fotografías? Todo el mundo. La palabra foto es una palabra griega. Semáforo. Todos nosotros pasamos por semáforo. Oye, la iba a decir como dicen las personas antiguas. Todos nosotros pasamos por semáforos. También palabra griega. Pediatra es una palabra griega también. Si utilizamos cientos de palabras griegas al día y no sabemos que estamos usando esas palabras. Porque por la influencia que tuvo el imperio griego sobre nosotros. Porque a pesar de que se iba degradando, no estamos hablando en fuerza, porque cuando nosotros analizamos el imperio griego, era un imperio que donde llegaba devastaba, arropaba y implementaba su cultura. Es aquí donde nosotros hablamos de helenismo. Helenismo tiene que ver con las costumbres griegas. Entonces, si usted analiza, después usted va a observar que el imperio romano va a venir, que tiene que ver o está relacionado con los 2 pies de hierro. Estos 2 pies de hierro implica que después el imperio romano se iba a dividir, imperio romano del oriente e imperio romano del occidente. Tenemos que tener eso en cuenta. Y luego vamos a ver los pies debajo de barro mezclado con hierro. Conforme al contexto de la escatología, esto tiene que ver con las alianzas que iba a hacer el imperio romano con todas las naciones en la postrimería de los tiempos. Puntos importantes aquí a conocer. Cuando usted analiza el imperio romano que conquista a Grecia, que quita el control de Grecia, pero permítanme decirles que la ideología de Grecia fue adoptada por los romanos. Por eso es que dicen los expertos que Roma conquistó a Grecia con las armas, pero Grecia conquistó a Roma con su ideología o con sus costumbres. Las costumbres de Roma realmente fueron adquiridas por Grecia. O sea, las costumbres de Grecia arroparon completamente a Roma. Esto es tan fuerte que todavía el imperio romano está arropando el mundo conocido en el tiempo de Cristo. Y el idioma más hablado era el griego. Entonces, ¿cómo puede ser que un imperio está ya en decadencia? Entonces se está hablando el idioma de ese imperio. Es algo impresionante. O sea que se debió haber hablado en los tiempos de Yeshua más el latín en sí que el griego. El griego pudo haber desaparecido, pero ya no desapareció. ¿Por qué? Porque la influencia griega fue tan grande en el siglo I que había arropado todas las naciones
Y no solamente todas las naciones, sino que hasta la actualidad. Hasta la actualidad. La mayoría de los términos que utilizan los abogados vienen del griego, términos técnicos o términos médicos, entre otras. Entonces es importante conocer eso. Y teniendo eso en cuenta, entonces ahora podemos entender por qué las escrituras en el Nuevo Testamento, en vez de ser escritas en latín, entonces fueron escritas en griego por la influencia. No todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Ojo con esto. Y es sumamente importante que usted conozca que el libro de Mateo no fue escrito en griego, como hasta hace poco se creía. El libro de Mateo fue escrito en hebreo. Por eso el libro de Mateo, hay muchas cosas que usted las va a interpretar para usted y para la iglesia. Permítame decirles que no son para usted ni para la iglesia, sino fueron escritas específicamente para la audiencia de esa época. O sea, para los judíos. En otras palabras, hay una profecía, o no una profecía, sino hay un tema, una parábola, que la mayoría de las personas la aplican. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Hoy usted va a cambiar la mentalidad. El que será dejado, ¿qué usted cree que va a pasar con el que será dejado? Quiero que le abra su micrófono y comente. ¿Qué usted cree que sucederá con el que será dejado? Quiero escucharles. Me oye, teacher. Sí, pero quiero saber su nombre, diga. Juan Díaz. Juan Díaz. Sí. Dígame, Juan Díaz. Mi punto de vista es con aquel que se ha dejado, yo pienso que será puesta a prueba su fe. Puesto a prueba su fe. Lo vamos a analizar en 2 minutitos. Ahora. Okay. Uno será tomado y el otro será dejado. De dos estarán en el campo, uno será tomado, estará muriendo en un molino, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, otro será dejado. ¿Cuál será el que será tomado? ¿Y qué pasará con el que será tomado? ¿Y qué pasará con el que será dejado? Yaneiri Pericles, dígame, Yaneiri. Maestro, no puedo escuchar completamente todo, pero me acuerdo que una vez usted había comentado de que las personas utilizan ese texto mal para hablar sobre lo que es el juicio, para lo que es la venida, pero que eso tiene otro significado realmente de acuerdo a las costumbres hebreas, y que dice que el que tendrá problemas ahí no es el que se queda, sino como que se va. No sé si lo recuerdo al revés, sí, pero el que es arrebatado es el que tendría problemas. Sí, porque aquí no está hablando de arrebatamiento, aquí está hablando del juicio. No, de juicio. Ya arrebatamiento, ya pasó todo esto. Bien, aquí está haciendo referencia a lo siguiente. El que será tomado, oiga bien, será tomado para el juicio. Ojo con esto. Y el que será dejado, entonces fue porque ya pasó la prueba. Así es. Y eso es lo contrario a lo que la iglesia ha pensado y ha querido enseñar durante mucho tiempo. Recuerden que aquí estamos hablando de Mateo 25 en adelante. Está hablando aquí del juicio de las naciones, después del juicio de las naciones. O sea que se supone que si usted es de las personas que ha estudiado escatología, depende también si usted es pretribulacionista, y quiero que ustedes investiguen eso, los pretribulacionistas, los pretribulacionistas, los que están en medio de la tribulación, que piensan que el arrebatamiento será en medio de la tribulación, los que son post-tribulacionistas. Estas tres corrientes
yo tengo que tenerlas en mente, tengo que analizarlas y tengo que conocerlas. Bien. Entonces, también la parábola de las 10 vírgenes. Señores, usted no puede enseñar la parábola de las 10 vírgenes como si fuera para la iglesia. No, aquí la iglesia no entra. Estas son las costumbres judías completamente. La parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, tiene que ver con una boda hebrea. Con una boda hebrea. La boda hebrea, recuerden que está compuesta por 3 partes. La primera parte tiene que ver con el erusín. El erusín es cuando el hombre y la mujer están comprometidas o están comprometidos. Se compromete el hombre con la mujer y el hombre tiene que irse a la casa de su padre. La cultura hebrea era que el hombre se llevaba a la esposa para la casa de su padre. Para la casa de su padre. Esa era la costumbre hebrea. Por eso era que las familias hebreas deseaban tener hijos varones. ¿Por qué? Porque las hembras menguaban la familia, o menguaban el clan o menguaban la tribu. Las tribus. ¿Por qué? Porque la hembra se iba para el otro clan. El varón se traía la esposa para la casa de su padre. Por eso es que Jesús dice claramente, tomando este contexto, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque el contexto hebreo es que el hombre se lleva a la mujer para la casa de su padre. Por eso es que se forma o se firma lo que es el erusín, que es un contrato. Ya son novios, pero ya hay un contrato y un compromiso tan fuerte que ya ellos no se pueden dejar. Que era como estaba María con José. María estaba en erusa con José. O sea, es lo que se llama desposado, desposorio en el contexto hebreo. O sea, José estaba erusa con María, desposados con María, y José estaba preparando lugar conforme a una casa, conforme al contexto hebreo, porque no podía llevarse la mujer sin antes tener una casa, pero ya estaba el compromiso. Entonces, estando María en erusín o desposada, se que contrajo o quedó encinta por la sombra del Espíritu Santo. Entonces, este punto aquí, él, como no quiso difamarla, como era justo, quiso dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque recuerden que una mujer en estado de erusín, quedar embarazada o preñada, a esa mujer le tocaban 2 cosas. Número 1, ser quemada, si era de la casta sacerdotal, o ser apedreada si no era de la casta sacerdotal. O sea, si pertenecía al pueblo de Israel, apedreada. Si pertenecía a la casta sacerdotal, esa mujer tenía que ser apedreada. Entonces, sumamente importante. El próximo a paso era que después de un año, ya cuando tenía la morada preparada en la casa del padre, el novio venía y venía de allá con muchísimos amigos, entiéndase, con personas que venían al lado de él, pero venían con chofares. En este caso no se dice chofares en hebreo, se dice chofarot. Chofarot en el plural de chofar. Y cuando llegaban a la casa de la novia tenía que estar lista. Por eso no se sabía el día y la hora cuando el novio iba a venir. Recuerden que Yeshua dice que no se sabe el día ni la hora. Y el tiempo, intervalo de tiempo que Yeshua se fue, simbólicamente representa un año. Y en ese año que hace referencia, ¿verdad?, a Yeshua, literalmente son 2 años. Pero de manera alegórica, un año. Que es el año que él está trabajando, preparando lugar. En este caso de manera alegórica porque todo está preparado
para que usted pueda entender. Y en este intervalo de tiempo, entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día y la hora cuando él venía. Por eso era que la novia tenía que estar lista. Todos los días tenía que estar preparada. Oye, pero esto era un tormento, pero todos los días tenía que estar bien arregladita, bien peinada. Porque la novia hebrea era tipología de la Keilah, que es la iglesia. Por eso es que es importante conocer el lenguaje. La palabra novia es kalá en hebreo, kalá. Y está relacionada con la palabra Keilah, que es iglesia. O sea, Keilah y kalá viene siendo la misma palabra. Lo único que aquí hay una que se escribe con E y se le coloca una I, Keilah. Y la palabra kalá, que es iglesia, perdón, novia, kalá, y Keilah, que es iglesia. Está relacionado. Por eso es que la congregación se relaciona con la novia de Mashiach. Pero eso está implícito en el nombre. También la palabra iglesia, kalá, de ahí viene la palabra kol, la raíz kol, que significa voz, dando a entender que usted como iglesia es la voz de Dios en la tierra. Por eso usted tiene que estar siempre dispuesto a hablar por él, porque él no va a venir a la tierra a hablar, sino él le va a usar a usted. Entonces, en ese intervalo de tiempo, el novio venía y no se sabía el día ni la hora, pero cuando se cumplía aproximadamente un año, ojo con esto, porque Yeshua dice el día y la hora, o la Biblia dice el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Por qué? Estaba prohibido. Aunque el novio lo supiera, era una falta de respeto. Ojo con esto. Porque Yeshua en la dimensión de Dios sabía y conocía todas las cosas. Pero era una falta de respeto revelar de parte del hijo este secreto. El novio se iba y no podía divulgar a nadie. Se iba a preparar el lugar, la morada, y no podía divulgar a nadie porque era una falta de respeto al padre conforme al contexto cultural hebreo. Entonces, cuando se cumplió un año, el novio venía a buscar su novia. Y en ese intervalo de tiempo, ellos venían preparados para hacer un festín extraordinario. Y este festín duraba una semana. 7 días de boda, 7 días completito, ni más ni menos. En este contexto, recuerden que es importante entender esto. La fiesta encendida, pero habían amigos que no eran íntimos, que en medio de la fiesta, ellos podían participar de la fiesta o de la boda, pero no podían participar de lo que nosotros conocemos como la cena. La cena no podían ellos disfrutarla. ¿Por qué? Porque la cena era para las personas íntimas, los amigos íntimos, los que tuvieron relación profunda con el novio. No todo el mundo podía entrar a la cena. Por eso es que Apocalipsis utiliza ese contexto y dice, bienaventurados los que entran a la cena. O sea, porque a la boda pueden entrar muchos, aunque no sean amigos íntimamente profundos del novio. Pero a la boda, pero a la cena no podía entrar todo el mundo. Ahora, ese intervalo de tiempo. Sí, dígame. Le escucho. Estoy escuchando, dígame. Ok, seguimos aquí. Cuando el novio venía a buscar la novia, présteme mucha atención aquí. Cuando el novio venía a buscar la novia, ok,
llegaban a la casa y empezaba un festín de trompeta. Pero en ese mismo intervalo de tiempo, había una habitación bien preparada para el novio. Esa habitación no era en la casa del padre. Esa habitación era en un lugar específico llamado Heder. Heder significa o tiene que ver como escondite, un lugar secreto. Y en ese lugar secreto, entonces se introducía el novio y la novia para consumar el matrimonio. Y esto está relacionado con lo que va a suceder con el arrebatamiento de la iglesia. El novio llevará a la novia a un lugar y durante el tiempo acá en la tierra de gran tribulación, el tiempo de tormento, de martirio, entonces el novio y la novia estarán en un lugar específico. Ahora, hay un problema aquí grande con los que no creen en el arrebatamiento. Pero es que cuando ellos llegan a Tesalonicense, que dicen que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, cuando ellos llegan a este texto, ellos entran en ciertas dificultades, porque es que ahí obligatoriamente ellos tienen que hablar del arrebatamiento. Entonces, cuando ellos llegan a ese tema que dice, ellos dicen, yo no creo en el rapto, pero creo en el arrebatamiento. Salen con esa barbaridad. Y observe a una persona que le diga a usted o que critique el arrebatamiento. Nada más observe cuando esté explicando la carta a los tesalonicenses, cuando habla ahí de esta parte. Obligatoriamente tiene que hacer referencia al arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es un axioma, es una verdad irrefutable. Y se lo digo yo, que he estudiado la cultura hebrea por mucho tiempo. Pero aún los rabinos, cuando van a hablar de esa carta, los rabinos que son mesiánicos, que critican tanto el arrebatamiento, cuando van a hablar de esa parte ahí, ellos hacen referencia y dicen, lo que pasa es que Jesús, ellos dicen Yeshua, va a tomar la cajal o la congregación y la va a llevar a Israel. Muchos dicen que la va a llevar a Israel. Pero ¿cómo es que la va a llevar a Israel si Israel también va a estar pasando por tribulación? Es mi pregunta. Entonces, respuesta a esto, ellos dicen, no, porque Yeshua va a colocar una parte en el aire y ellos dicen, yo no sé dónde, pero va a llevar a la cajal de Israel, ellos dicen Israel, hasta que pase todos estos acontecimientos. Entonces es una lástima que muchas personas que anteriormente hablaban del arrebatamiento, hoy no crean en el arrebatamiento, pero cuando hablan de este texto en Tesalonicenses, entonces obligatoriamente tienen que mencionar el arrebatamiento. Ahora, que usted sea pretribulacionista o midtribulacionista o posttribulacionista, ya eso es una postura que usted la tiene. Pero de que existe el arrebatamiento, sí existe. Quiero escuchar sus comentarios, por favor, para seguir avanzando. Bendiga, profesor. Siempre, le voy a hablar de las 10 vírgenes, que siempre no hablan, que las 10 vírgenes, cuando estén preparadas, una están preparadas y otra no, el novio supuestamente es Jesús que va a llegar, es el novio. Y siempre yo he oído eso, que
nos predican en las escrituras. Lo primero es que eso no es para usted. Sí. No es Ahí- para mí. No, el Eterno está hablando del pueblo judío. El libro de Mateo, el libro de Mateo fue escrito para los judíos y en esta parte aquí está haciendo referencia al pueblo judío. Aquí no está haciendo referencia aquí no está haciendo referencia a la religión. No, como muchas personas quieren hacer alusión. El contexto que está hablando Jesús aquí es de una boda judía. De una boda judía, y él hace una alusión a esto. A las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Bien, o sea, ya después de eso, ya hace mucho tiempo que la congregación, ¿verdad? Está allá arriba. Él está hablando al pueblo hebreo, después del juicio de las naciones. Yo tengo una pregunta, habla Ana Muñoz. Sí, dígame. Pero sí sé que ya usted explicó la pregunta, pero en el caso de que la traen a la predican de eso, ¿está mal o está bien o se puede hacer referencia a base de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, las 5 Albanelis de prudentes? Encarnación levantó la mano. Si usted la toma, Ajá. la explica en su contexto, usted puede predicar. El problema es que toman ese texto, inmediatamente se van más para adelante y dice que uno será tomado y el otro será dejado. Bien. Y entonces ahí entran en ciertas dificultades, porque realmente el que será tomado para el juicio. Y el que será dejado para el milenio. Ok. Siempre pensábamos, profesor, que el que será dejado era que quedaba en juicio. Y al contrario. Sí, eso es lo que se ha predicado durante mucho tiempo. Pero recuerde que aquí se está hablando ya después de Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, que habla de la tribulación, de las persecuciones. Entonces, habla del juicio que va a suceder, de la gran tribulación. Después de eso es que hace referencia al que será tomado y el que será dejado. Bien. ¿Algún otro comentario? Albanelli tiene la mano levantada. Dígame, Albanelis. Era para preguntar eso mismo, porque no escuché cuando usted lo explicó ahorita. Que el que sería tomado sería para un juicio, que sería tomado sería para... Sí. No escuché bien ahí. Exactamente. Entonces, no quiera usted ser tomado. Teacher, Dígame. yo quiero hacer una pregunta, pero me da un poquito de pena. Dígame. Ok. No se preocupe, que aquí si hay algún problema, sacamos a la persona que se ponga mala, no hay problemas. Ok. Lo que pasa es que yo desperté en la madrugada a las 2 de la mañana, incluso llamé a Ana, porque yo desperté como en shock, porque yo estaba soñando que Cristo había venido, fue como algo tan, pero tan real. O sea, yo estaba como, por ejemplo, estoy ahorita aquí sentada escuchando la clase, los niños jugando, un día normal. Y yo tengo una niña pequeña, ¿sabe? De 2 años, a Eliana. Y la niña desapareció y había un niño también pequeño de una amiga mía que también desapareció, solo quedó la ropa. Y yo me había quedado, pero bueno, yo sabía por qué me había quedado, ¿verdad? Eso es lo primero que tengo que decir, porque yo sabía que no estaba lista. Pero yo vi otros niños como de 8 años que se habían quedado también en el rapto. Yo no pude volver a dormir.
¿Qué usted me puede decir sobre eso? Bueno, lo primero es que si usted tuvo esa revelación, es porque todavía la misericordia del Señor le está alcanzando a usted. Y Dios le está hablando profundamente a que se prepare. O sea, porque en ocasiones el Eterno te da revelaciones para que tú entiendas que está caminando no de la manera correcta, no de la manera que Él quiere. Y eso fue lo que Dios le mostró. Dios le mostró el estado de su vida y que hay cositas que arreglar. Pero ¿y por qué se quedaban los niños de 7 y 6 años, teacher, y 8 años? Es que ya no son niños. Recuerde que anteriormente, mire, hay puntos que tenemos que entender. Anteriormente, la edad en el tiempo de Moisés, para ser adulto, hombre, eran 20. Pero cuando Esdras no eran 20, eran 12 ya, y 13. O sea, ahora son hombres a los 8. Wow. Yo le pregunté al Señor, porque yo como que fui levantada en un sueño. Yo fui levantada, yo vi muchas, eran como si fueran como figuras blancas que subían, pero de repente a mí me bajaron, me dijeron, estás muy pesada. Entonces, yo dije al Señor, ¿pero por qué? Entonces el Espíritu Santo rápidamente me dijo que cuando uno está como que el peso significa pecado, ¿verdad? Sí, claro. Cosa que uno tiene que arreglar. Y yo, como le digo, yo estaba en shock, pero yo sabía que, pues que verdad, yo no estoy lista todavía para el rapto, pero me llenó de angustia mucho ver a niños. Por ejemplo, yo tengo un niño de 6 años que él no entiende nada pues yo lo pongo a orar, pero esto lo repite lo que yo le digo que repita. Él no entiende lo que es salvación. Abby entiende un poquito más, pero casi ni siquiera Abby. Eliana fue la que se fue porque solo tiene 2 añitos. Pero es de 6 yo siento. Bueno. Lo que pasa es, distinguida, que en ocasiones no saben nada de salvación, pero tienen la mente formateada por los videojuegos, tienen la mente formateada por los youtubers, tienen la mente formateada por las películas. Entonces, así mismo, como tienen todo ese mundo, ¿verdad? Todo ese mundo de la televisión, del YouTube y del Facebook. Entonces, en vez de tener ese mundo, si tuvieran la mentalidad para Cristo, para estudiar la palabra, o sea, ya ahí fuera diferente. Porque es que ahora mismo los niños de 6 años y 7 años tienen la mente de adultos. Ya un niño de 8 años sabe mucho más en ocasiones hasta que una persona adulta. Eso es lo que pasa. Bien. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver. Hay una serie de acontecimientos que tienen que pasar antes de lo que nosotros conocemos como la venida de Cristo. Hay muchas personas que solo creen en la parucía. La parucía es la venida de Él de manera visible. Si Él se aparece y establece su reino, inmediatamente entra el reino milenial. Esa es la postura de algunas personas. Pero cuando nosotros analizamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, Señor mismo, es el mismo Yeshua, con voz de mando. Aquí habla, voz de mando tiene que ver con autoridad, con el amo, dueño y señor de la congregación, porque Él fue que la compró, la redimió con su sangre y Él es el dueño de la iglesia. Dice voz de mando, tiene autoridad, con voz de arcángel. Aquí, cuando habla de voz de arcángel, tiene que ver, hay muchas personas que hacen referencia aquí, que es el arcángel Miguel, quien va a levantar la iglesia.
Otros hacen referencia a que no. Aquí la palabra voz de arcángel, como arcángel, arcángel tiene que ver con el que tiene la mayor autoridad dentro de los ángeles. Ojo con esto, los ángeles. Los ángeles. Cuando hablo de los ángeles, estoy hablando de los ángeles, no de los querubines ni de serafines. Estoy hablando del que tiene la autoridad sobre los ángeles. Dice, con trompeta de Dios. Cuando habla de trompeta, está hablando de la autoridad máxima. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo tenía en mente lo siguiente. Para los hebreos, José le dice a sus hermanos, no sepulten mis huesos en Egipto. No dejen mis huesos en Egipto. ¿Por qué no dejen mis huesos en Egipto? Porque él sabía, José sabía, que Dios los iba a visitar. Y lo que estaba en la mentalidad de José, conforme al contexto hebreo, es que las personas que morían en las naciones fuera de Jerusalén y se sepultaban fuera de Canaán, en este caso, eran los últimos en resucitar. Y al ser los últimos en resucitar, entonces no iban a tener parte en el mundo venidero, porque al ser los últimos en resucitar, el mundo venidero entonces no era para ellos. Por eso hay un concepto, o un concepto que se usaba mucho, o se usa mucho en el contexto hebreo, que es el Olam Haba. El Olam Haba o el Olam Haba es el mundo venidero. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a lo siguiente. Saca de la mentalidad de los hebreos aquí lo siguiente. El apóstol Pablo ahora dice, no son los que mueran en Israel los que van a resucitar primero. Porque puede ser que mueran en Israel, pero que no sean verdaderos israelitas, sino los que mueran en Cristo. Porque es que la mentalidad rabínica de la época era no, nosotros somos salvos, porque tenemos más obras que semillas tiene una granada. Nada más piense que una granada tiene 613 semillitas y tiene 12 pedacitos o 12 pedazos o 12 divisiones sería la palabra. Representando la granada a las tribus de Israel y representando la semillita a los 613 preceptos. Entonces, para los hebreos, los judíos o los rabinos tenían más obras que ya habían pasado la ley. O sea, el único que vino a cumplir la ley, caminó conforme a todos los preceptos, fue Mashiach. Entonces, los rabinos tenían en mentalidad que ellos tenían más obras o cumplían más mandamientos que los mismos que estaban en la ley. O sea, el nivel de santidad sobrepasaba la ley que le habían estipulado. Entonces, para ellos iban a resucitar primero que los muertos de las naciones, porque estaban sepultados en Israel. Entonces, Jesús y el apóstol Pablo tienen que romper con esta mentalidad rabínica. Y ellos tenían un mundo hecho y un mundo preparado. Nosotros vamos a resucitar primero porque vamos a morir y nos van a sepultar en Canaán o en Israel. Entonces el apóstol Pablo dice, no, ustedes pueden morir aquí en Israel, pero si ustedes no mueren en Cristo, ustedes no van a resucitar primero. Son los muertos en Cristo que resucitarán primero. Bien, luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, bien, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. ¿Dónde recibiremos al Señor? En el aire. Ahora, ¿por qué en el aire? ¿Y quiénes serán los que van a resucitar? Hay principios para resucitar. Por eso existen en el contexto hebreo los sonidos de la trompeta.
La trompeta tiene 3 sonidos y 4 toques. 3 sonidos y 4 toques. El primero es conocido como tequia, que es una alusión a conocer a Dios como amo, dueño y señor de su vida. De una manera simbólica, alegórica, el primer sonido de la trompeta es cuando usted está predicando el evangelio y alguien escucha la voz de Dios y conoce a Dios como amo, dueño y señor de su vida. Ya escuchó el primer sonido. El segundo es, o tiene que ver con quebrantamiento. Una vez escuchamos el primero, viene ahora el quebrantamiento, la humillación. Solamente van a escuchar la trompeta los que reconozcan a Dios como amo, dueño y señor de su vida y se humille. Número 2. Número 3. Ahora viene teruá. Teruá tiene que ver con los acontecimientos que están pasando. Por ejemplo, guerras por donde quiera. El COVID-19. Todo eso. La pandemia que conforme al señor o al encargado de la OMG, Organización Mundial de la Salud, OMS, no recuerdo bien el nombre. Conforme a este señor, está a punto de llegar una pandemia mayor que el COVID-19. O sea, es un sonido de teruá. Teruá, es un sonido de trompeta, es un sonido de chofar, es una voz de alerta donde Dios está avisando que esto se está yendo a pedazos, pero la mayoría de las personas no entienden. Entonces, este sonido de trompeta, las personas lo están escuchando, pero lo están ignorando. La NASA está buscando otros planetas para hacer proyectos en ellos. Viajar a Marte. Ellos están buscando la forma de cómo producir agua en Marte, cómo producir agua en la Luna, porque ellos necesitan vivir allá, en aquel lugar, por la razón de que ellos entienden que la Tierra está a punto de ser destruida. De hecho, ellos dicen que no pueden hacer cavidades debajo de la Tierra para vivir allá, porque entienden que la Tierra va a colapsar, pero ellos en su mentalidad finita, ellos dicen que van a hacer su morada en la Luna, en otros planetas, en Marte, y hay proyectos que usted puede investigar de millones de pesos, donde allá arriba, supuestamente, para irse con todas sus familias. Lo que ellos no saben es que todo esto va a ser destruido, porque la Biblia habla de eso. Aunque hiciera tu trono en las estrellas, por encima de las estrellas, por encima de donde quiera, desde allá, el Eterno te va a derribar. En otras palabras, no hay escapatoria para nadie. La única escapatoria es Cristo. Entonces la imagen, esto tenemos que tenerlo bien claro. Albanelis, disculpe, Albanelis. Le escucho. Le escucho. Albanelis, dígame. Tiene que activar su micrófono ya que está apagado. Dos preguntas, profesor, que le tengo. La primera es, si el sonar de trompeta son las señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. Y la segunda pregunta es, si estamos viviendo los acontecimientos que habla Mateo 24, porque ayer una persona me dijo que no estábamos todavía viviendo Mateo 24. Buena pregunta, buenas preguntas. Lo primero es que el tercer toque de la trompeta, no el tercer sonido porque son 3 sonidos y 4 toques. El tercer toque es la voz de alerta y todo lo que estamos viviendo es una alusión al tercer toque. Al tercer toque de la trompeta que es teruá. Teruá es una alarma donde el Eterno está avisando. Todo esto son alarmas. Estos acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente, COVID-19, las guerras que se están anunciando,
tratado de paz que se está a punto de firmar los proyectos que las personas quieren llevar a cabo en Marte, en la Luna, buscando otro planeta. Todo eso son señales de la alarma. También la Biblia enseña prácticamente que la ciencia en la postrimería de los tiempos se iba a aumentar, y eso no es nada nuevo. O sea, después de la revolución industrial, esto ha dado un avance extraordinario que el ser humano, lo último que le faltaba era hacer trasplantes de cabeza, y hasta eso supuestamente se iba a inventar en la postrimería de los tiempos. Entonces, todo esto es una alarma de lo que está sucediendo. Mateo 24, mi distinguida, se viene cumpliendo desde los tiempos de Cristo hasta ahora. O sea, desde los tiempos de Cristo se viene cumpliendo Mateo 24. Durante los 40 primeros años por ejemplo, después de Mashiach, o de la predicación de Mashiach sería la palabra, después de la predicación de Mashiach, los primeros 40 años se cumplió la primera parte de Mateo 24. Y de ahí en adelante, entonces, se viene cumpliendo de manera progresiva, no en su totalidad, Mateo 24. Sí. Y otra cosa, profesor, ya que la hermana mencionó una revelación, va en base de lo que yo le pregunté en cuanto al anuncio de la venida. En estos días yo tuve una revelación donde el Espíritu Santo alertaba a la iglesia de que Cristo venía, de que venía Cristo. Y el Espíritu Santo ponía en el corazón de la iglesia que ya Cristo venía. Inclusive yo sentí esa alerta como un fuego en el pecho. Eso es una revelación. Como un fuego en el pecho de que el Espíritu Santo anunciaba ya la venida de Cristo. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo me decía a mi conciencia que sería como el día de la boda, cuando se anuncia, ahí viene el novio. Tuve esa revelación, y cuando desperté, sentí el mismo fuego en el pecho que sentía en la revelación. ¿Qué me puede decir de eso? Mire, como estamos en escatología, exacto, podríamos hacer referencia. En el año 2000 se reunieron muchos rabinos ortodoxos, porque ellos entendían que ya había entrado el año 6000, en el año 2000, el año 6000. Ellos entendían que en el año 6000 todo iba a pasar. Perfecto. Se dieron cuenta que se habían equivocado en el conteo. Ahora, cuando usted analiza la escatología rabínica, que es de manera lineal, para ellos el mundo durará 6000 años. Y conforme al contexto rabínico, estamos en el año 5781. Hace unos 15 días, excelente, hoy viernes 15 días, que entró el año nuevo, 5781. Pero en ese intervalo de tiempo hubo algo que pasó. El calendario hebreo, o no el calendario hebreo, sino que se perdió la cuenta en el calendario hebreo. Existe el calendario rabínico tradicional y existe el calendario rabínico caraíta. Para los caraítas estamos en el año 5992. Ya entrando al 5993. Faltarían 6 años para el año 6000. Entonces, los acontecimientos que se esperan en estos últimos tiempos son aterradores. Tiempos finales. Conforme al calendario rabínico, faltarían 210 años. Conforme al calendario caraíta, faltarían 8 años. Pero es que hay un problema, porque en el calendario rabínico hay unos años que no se saben dónde están. Y en el calendario también caraíta hay unos años que no se saben si están puestos de más o si faltan. O sea, se ha vuelto un desastre el calendario. Bien,
porque hay datos que se han distorsionado por las guerras, por que se perdieron ciertos datos. Entonces, lo que se espera últimamente ya es el evento final, porque los acontecimientos proféticos que han venido pasando conforme al contexto escatológico, el 95% de las profecías se han venido cumpliendo de manera total, o sea, en su totalidad. Ahora solo faltaría el 5% de las profecías. Y ese 5% entonces tiene que ver con el pueblo judío. El pueblo de Israel, muchas personas han dicho que es el reloj profético de Dios. Pero cuando yo estudié la escatología un poco profunda, me di cuenta que no es el pueblo de Israel el reloj profético de Dios. ¿Cuál es el reloj profético de Dios? La iglesia, teacher. No es Israel y no es la iglesia tampoco. ¿Cuál es mi teacher? Ustedes saben cuál es el reloj profético de Israel. No, mi teacher. No. Algenis, ¿usted nos puede ayudar ahí? ¿Cuál es el reloj profético de Israel? Amado, Argeni tuvo que salir porque tiene problemas de internet. Mandó a pedir la excusa. ¿De Dios o de Israel? ¿Cómo? El reloj profético de Dios, perdón. ¿Está por ahí el obispo? No, el obispo no se encuentra disponible hoy. Eso le toca a mi teacher. Suéltela a usted. No, no está y entonces. El reloj profético de Dios es, mis amores, es Jerusalén. Jerusalén es el reloj profético de Dios. ¿Por qué Jerusalén es el reloj profético de Dios? Recuerden, esta viene siendo como la aguja minutera, y el templo viene siendo como la aguja secundaria. Me explico. Tenemos a Israel como la manecilla del reloj. Jerusalén como el reloj, juntamente con la aguja que va marcando. Y tenemos la aguja secundaria que marca los segundos. El templo. O sea, ya está Jerusalén restaurada. 1948 se restauró Israel. Pero ahora, luego llegó Jerusalén. Jerusalén fue restaurada. Entonces ahora el lugar del templo tiene que ser restaurado, el lugar del templo, que lo tienen los musulmanes. Cuando ustedes observen que el templo llega a manos de los judíos, digan, ya no hay tiempo para más. Y eso es lo que está a punto de acontecer. Lo que está a punto de acontecer es que el lugar donde se va a hacer el templo, que es territorio musulmán, entonces llegue a las manos de los judíos. Pero para eso hay que hacer un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, o entre Israel y los árabes. Entonces es importante entender esto. Y con este punto, luego de este tratado de paz entre esas dos, o entre esas naciones, porque no son dos naciones, entonces ahí todo esto se fue a pique, como decimos. ¿Pudimos entender esa parte? Amén. Gracias, teacher.
Mi distinguida Heriberta, yo quiero escucharle, que hoy no le he escuchado a usted. Wow. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Estamos bien, amado. Estamos escuchando, estamos absorbiendo todo lo que usted está hablando, procesando. Usted sabe, son cosas muy profundas y hay que escucharlas muy atentamente y tratar de no interrumpir mucho porque son cosas muy delicadas. Entonces se le va a uno. Estoy ahí escuchando. Y muchas cosas que, como usted dice, que uno piensa una cosa y es otra, entonces hay que estar muy atento. Amén. Así es. ¿Por qué decimos que Jerusalén es el reloj profético o que marca la aguja? Por la siguiente razón. Ustedes se recuerdan cuando fue llevada cautiva la nación judía a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Y miren qué cosa. La misma nación que Nabucodonosor llevó a Babilonia cautiva es la misma nación que le va a profetizar la caída de su reinado o la ruina de su reinado. Primero en el 605 es llevado cautivo pueblo hebreo o el pueblo judío. 605, 597 y 587. 3 deportaciones. En la última deportación es destruido el templo. En la última deportación es destruido el templo. Y recuerden que las 70 semanas de Daniel empiezan con el pueblo de Israel disperso, siendo cautivo por los asirios. Y cuando empiezan las semanas 70 de Daniel, las 70 semanas de Daniel, cuando inician con el pueblo judío en Babilonia. El pueblo judío en Babilonia, entonces ahí se empiezan las 70 semanas de Daniel. Y lo vamos a dejar hasta aquí, porque en la próxima clase vamos a hablar un poquitito de las 70 semanas de Daniel y luego les voy a dar los temas para sus exposiciones, para luego concluir con esta materia.